Sin más preámbulo, damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Muy buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, queremos darle la bienvenida a este curso de actualización en anticoncepción en su módulo 3. Este curso de prevención en anticoncepción está oficiado por Laboratorios Bayer. Debemos recordar, antes de dar inicio a este módulo, que el 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción, con la finalidad de generar conciencia en la población acerca de los métodos anticonceptivos disponibles para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar. Este módulo va a estar moderado por la doctora Elena Calle. La doctora Elena Calle es médico clínico obstetra egresada de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es clínica obstetra de la Clínica San Pablo, experta latinoamericana en menopausia y climaterio por TACIM, tiene una densitometría clínica certificada, expresidente de la Anemia Working Group, past presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio, académica de número de la Academia Peruana de Cirugía, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembro de TACIM, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, la SOC. Con ustedes, la doctora Elena Calle. Elena, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, doctor Ciudad. Continuando con nuestras actividades académicas y en nuestro curso de actualización en anticoncepción, el cual tiene validez para la certificación del Colegio Médico, vamos a dar inicio el día de hoy del módulo número 3 en lo que se refiere a anticoncepción intrauterina en mujeres jóvenes, tema de gran trascendencia y en la cual estos nuevos dispositivos intrauterinos nos brindan una amplia gama de diferentes situaciones en las cuales utilizarlos, para lo cual contamos como expositor a nuestro amigo el doctor Ricardo Olavide Toalle. Ricardo es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exdirector del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, es miembro de la Sociedad Peruana de Climaterio, del cual fue uno de sus primeros presidentes, y de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, así como presidente del Anemia Working Group del Perú. Es también experto latinoamericano en climaterio y menopausia por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, TACIM, y es ginecobstetra de la Clínica Ricardo Palma y de la Clínica Limapá. Él nos disertará sobre la anticoncepción intrauterina en mujeres jóvenes. Doctor Olavide, adelante. Gracias, doctora Calle. Buenas noches, doctor Ciudad. Buenas noches a todos los participantes en esta charla sobre anticoncepción intrauterina en mujeres, eficiencia y beneficios asociados a la reducción del sangrado menstrual. Quiero agradecer también a la sociedad por su gentil invitación a participar en este magnífico evento. Empezaremos con la presentación de mis conflictos de interés. Estoy recibiendo una remuneración por esta conferencia, sin embargo, los conceptos que voy a emitir son de mi propia cosecha, son propios. Yo hemos buscado la información que he decidido traer el día de hoy. El contenido de la presentación, vamos a hacer una breve introducción, vamos a ver lo que es la definición y la prevalencia del sangrado uterino abundante, el impacto, el diagnóstico, tratamiento y finalmente daremos algunas conclusiones. En lo que respecta a la introducción, el tema de la menstruación es un tema que ha sido ampliamente satanizado a lo largo de la historia. Basta la referencia que les pongo en la presentación: el vino se avinagra, la vid se marchita, el pasto muere y la yema se malogran. Si una mujer menstruando se sienta bajo un árbol, los frutos caerán, los espejos perderán su brillo y los cuchillos su filo. Las abejas morirán
y los perros que prueben su sangre correrán como locos. Esta es una referencia a la menstruación del libro de la Historia Natural, escrito por Plinio el Viejo en los primeros años de esta década, digamos del siglo I de nuestra década. Y a lo largo del tiempo siempre la menstruación ha sido un tema digamos de estigma para la mujer. Y si hablamos de una menstruación abundante, tenemos que tener en consideración, porque este es un síntoma sumamente complejo, que tiene, aparte del sangrado excesivo, su nombre lo es el sangrado menstrual abundante, una serie de síntomas que van a producir grandes alteraciones en lo que respecta a la calidad de vida de la mujer. Dolor abdominal, cólicos, dolor de espalda, hinchazón, náuseas, diarreas, letargia, debilidad, cefalea, sensación de alza térmica, alteraciones urinarias, etc. Toda una serie de síntomas que se acompañan de las pacientes que sufren esta condición de sangrado menstrual abundante. Pasaremos a tratar de definir esta condición que ha tenido a lo largo del tiempo una serie de definiciones. Sin embargo, las más aceptadas el día de hoy es que se considera un sangrado menstrual abundante cuando una mujer elimina más de 80 centímetros cúbicos de sangre a lo largo del ciclo menstrual, o tiene una pérdida de 5 a 6 cucharadas de sangre o más, y con esto la mujer estaría perdiendo entre 1 y 2 miligramos de hierro por día durante el ciclo menstrual. Obviamente estas pérdidas de hierro deben de ser reemplazadas, porque si no la mujer va a tener como consecuencia de esto una condición importante en este tipo de pacientes, que es la anemia o la deficiencia de hierro. Se supone que cada mililitro de sangre perdida durante la regla, la mujer está eliminando 0.5 miligramos de hierro, lo que equivaldría en las condiciones normales entre 10 y 40 miligramos de hierro por ciclo menstrual, y en mujeres con sangradoras pesadas podría ser hasta 250 miligramos de hierro por ciclo. Y sabemos que la capacidad del organismo de recibir el hierro pues no es tan eficiente, y entre 1 y 2 miligramos de hierro diario es lo que el organismo puede absorber. Con esto nos damos una idea de la magnitud del problema que podríamos tener en aquellas pacientes que tengan esta condición. Han habido otras definiciones, como por ejemplo la menorragia, que tiene una definición cuantitativa, en la cual se define como periodos menstruales que duran más de 7 días o que implican una pérdida sanguínea mayor de 80 centímetros cúbicos, o una definición cualitativa, en que se define como más de uno de los siguientes síntomas: incapacidad para controlar el flujo solamente con tapones, el uso de más de 12 compresas por periodo o 4 tampones al día, paso de coágulos, duración del periodo mayor de 7 días. En realidad estas son definiciones cualitativas o cuantitativas en lo que respecta a la menorragia. Sin embargo, la definición más correcta, más holística, es la que aparece en las guías NICE, en la cual define al sangrado menstrual abundante como la pérdida menstrual excesiva que interfiere en la calidad de vida de la mujer en aspectos físicos, emocionales, sociales y materiales, la cual puede ocurrir sola o en combinación con otros síntomas. Cualquier intervención destinada a corregir este problema debería tener como objetivo, además, el corregir la calidad de vida afectada en las mujeres. De hecho, hay una relación entre el paso del tiempo, la edad de la mujer y la cantidad de volumen menstrual. A mayor edad, las mujeres suelen tener una mayor pérdida menstrual, y también la percepción de las mujeres a lo largo de su vida va a ser diferente. Hay tanto a edades tempranas, pueden haber pacientes que tengan
una percepción de que su sangrado es un sangrado pesado, pero en la medida que vamos avanzando en edad, la percepción de la mujer con respecto al volumen menstrual es que ésta va incrementando. Y la manera idónea de poder evaluar esta pérdida sanguínea menstrual es tratando de cuantificarla. A veces no es tan fácil. Hoy día, con el cada vez más frecuente uso de las copas menstruales, esto puede ser un poco más fácil, porque la mujer puede, digamos, medir casi exactamente el volumen menstrual eliminado. Pero también esta cartilla para la evaluación del sangrado menstrual, que es el Pictorial Blood Assessment Chart, que nos puede ayudar a cuantificar el volumen menstrual. Y se considera que si una paciente a lo largo de su ciclo menstrual tiene un puntaje total, de acuerdo a este Pictorial Blood Assessment Chart, mayor de 100, se considera que la paciente es portadora de un sangrado menstrual abundante. En lo que respecta a la prevalencia, en realidad este es muy variable. Los rangos, dependiendo de los estudios, dependiendo de los sitios, pueden ir entre 4 a 52% de prevalencia. Y la diferencia tan marcada se puede ver porque las poblaciones son distintas y también, sobre todo, las definiciones y la manera de cuantificar el sangrado menstrual abundante puede variar de un sitio para otro. Por eso es importante tratar de considerar, cuando hagamos este tipo de evaluaciones, una manera más cuantitativa de poder medir esto, y como les menciono, el Pictorial Blood Assessment Chart podría ser una herramienta que nos ayude mucho a definir nuestros pacientes con esta condición. En lo que respecta al impacto, como es de suponer, al haber una pérdida sanguínea exagerada, también vamos a ver que a mayor volumen menstrual perdido durante el ciclo menstrual, la incidencia o el porcentaje de anemia de nuestros pacientes va a ser mayor, pero no solamente anemia, sino también la hemoglobina medio corpuscular y la cantidad de hierro en el plasma. Y de esta manera vamos a tener como consecuencia de esto la presencia de una anemia por deficiencia de hierro. Y en líneas generales, si nosotros tenemos una población de mujeres, en aquellas que tengan un sangrado menstrual mayor, en este caso en el lado izquierdo de la presentación, cuando el sangrado es mayor de 80 mililitros, vemos nosotros que la cifra promedio de hemoglobina es menor. Esto es una de las primeras consecuencias, digamos, que podamos medir ahora es que las pacientes portadoras de sangrado menstrual abundantes van a tener una alta incidencia de anemia o de deficiencia de hierro. Pero no solamente anemia, también la calidad de vida de estas mujeres se va a ver afectada, como nos dice este estudio de Fraser, esta revisión de Fraser. Esta es una revisión que evalúa un grupo de estudios, cerca de 24, en que se consideró la medida y la calidad de vida en las mujeres que tenían esta condición de sangrado menstrual abundante. En la gráfica vemos que los diversos parámetros de calidad de vida, como función física, función social, rol físico, rol emocional, salud mental, vitalidad, dolor corporal y salud en general, son menores los puntajes en aquellas pacientes que tienen sangrado menstrual abundante. En la diapositiva están representados por el color azul oscuro. Las pacientes que tienen sangrado menstrual abundante tienen menores puntajes, y de esta manera pues vemos nosotros que está afectada su calidad de vida. O este otro estudio de Fraser, publicado en el año 2015, en que evalúa cuál es el impacto que perciben las mujeres como portadoras de sangrado menstrual abundante. Hicieron una encuesta en 5 países europeos, realizada en el año 2012, para evaluar la prevalencia y el impacto de las pacientes con sangrado menstrual abundante. Entrevistaron a mujeres entre 18 y 57 años,
consiguieron 4.500 mujeres, de las cuales el 27% tuvieron más de 2 síntomas de sangrado menstrual abundante el año anterior. Finalmente, 330 mujeres completaron una segunda fase del estudio y 208 mujeres fueron diagnosticadas de anemia por deficiencia de hierro o deficiencia de hierro. Dentro de los resultados es que el 46% de estas 333 pacientes con sangrado menstrual abundante confirmaron haber recibido medicamentos recetados para la... O sea, el 46% de las 300, o sea, menos de la mitad, recibió algún tratamiento para corregir la deficiencia de hierro o la anemia por deficiencia de hierro. Y algo importante es que muchas mujeres afectadas por esta condición no logran o no acuden a buscar ayuda médica. Por lo tanto, esta condición sigue siendo poco diagnosticada e inadecuadamente tratada. Desde el punto de vista de calidad de vida, vemos nosotros que entre los colores lila, claro y el morado, vamos a decirle así, que son aquellas pacientes que tuvieron más afectada su calidad de vida. Esto es, tuvieron un impacto negativo en los diversos aspectos que aparecen en la diapositiva, sobre todo en lo que respecta a su vida sexual, la actividad física, la productividad en el trabajo, la calidad del sueño y la capacidad o la habilidad para poder viajar. Estos aspectos de la calidad de vida de la mujer fueron afectados de manera importante en aquellas pacientes que tuvieron sangrado menstrual abundante. Esta diapositiva nos muestra dos estudios. El primer estudio del doctor Lete, en el cual evalúa que el tratamiento con Mirena es eficaz y adecuadamente tolerado para tratar sangrado menstrual abundante, y también a través de esta manera se va a mejorar la calidad de vida con una alta satisfacción para los pacientes. Y el segundo estudio, el segundo de Bitzer, también del año 2013, nos muestra que la mitad de las pacientes, o la gran mayoría de estas pacientes, tenían un conocimiento inadecuado con respecto a la condición del sangrado menstrual abundante. La mitad no tenían poco o ningún conocimiento de esta condición. El 35% de las mujeres con sangrado menstrual abundante no sabían nada de esta condición, y cerca del 40% no sabían que había tratamientos disponibles para esta condición. Esto es, aceptaban esto, pero estas condiciones no eran adecuadamente tratadas. Y también desde el punto de vista financiero, el sangrado menstrual abundante puede tener un gran impacto en la persona. Aproximadamente se estima que entre el costo por medicación, por toallas sanitarias, por la pérdida de días de trabajo y por la pérdida de las actividades diarias, una mujer puede perder, con sangrado menstrual abundante, puede perder más de 2.000, o puede necesitar invertir más de $2.500 al año, con lo cual pues es un gasto sumamente importante que también afecta desde el punto de vista financiero a las mujeres que sufren esta condición. Una encuesta interesante nos dice que cerca de la mitad de las mujeres con sangrado menstrual abundante consultaron en los primeros 6 meses de empezar los síntomas, y las 2/3 partes recién consultaron esto después de 1 año. Y se estima que el promedio, los primeros síntomas empiezan alrededor de los 24 años, pero 2 años después es que recién la mujer acude a su primera consulta, y el promedio de la primera consulta por un profesional de la salud va a ser aproximadamente a los 26 años. Esto es 2 años después de haberse iniciado los síntomas, con los cuales van a tener 2 años las mujeres que van a estar, digamos, sin haber recibido una conducta terapéutica adecuada. En lo que respecta al diagnóstico y al tratamiento de esta condición, obviamente tenemos que recurrir a la clasificación FIGO con respecto al sangrado menstrual abundante, y tenemos el acrónimo de Palm-Cohen.
tenemos que ver cuál es la causa que origina este sangrado, y puede ser pues por pólipo, por adenomiosis, por leiomiomas y por la malignidad en el hiperplasia. Estos son las, digamos, las causas orgánicas, las causas visibles, y el COEN son las causas no visibles, en las cuales no existe una causa orgánica, sino un inadecuado funcionamiento de alguno de los mecanismos implicados en el sangrado. Por ejemplo, la coagulopatía, la disfunción ovulatoria, una disfunción endometrial, causas iatrogénicas y causas no clasificadas. Se estima que aproximadamente los pólipos producen un 8% de causa de son un 8% de causa de sangrado menstrual abundante. La adenomiosis, las causas oscila esto entre el 5 y el 70%. Los miomas, obviamente, consideramos una de las principales causas de sangrado menstrual abundante, y obviamente cada una de estas requiere un tratamiento específico. Lo mismo las condiciones malignas o hiperplasia a nivel del endometrio, que felizmente son una causa poco frecuente de sangrado menstrual abundante. Pero tenemos las causas no visibles, las causas no orgánicas, las coagulopatías, la disfunción ovulatoria, que es importante y va a tener una prevalencia como causa de sangrado menstrual abundante en aproximadamente 21% de mujeres en etapa reproductiva. Alteraciones en la producción local de vasoconstrictores a nivel endometrial y activadores de plasminógeno y prostaglandinas, sangrados por intervenciones o por dispositivos médicos, y algunas causas que no están clasificadas, sin embargo que son raras, pero que también están implicadas en lo que respecta a la sangrado menstrual abundante. Entonces, hablando algo del tratamiento, dentro de las causas orgánicas, sabemos nosotros que el uso del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel puede ser de gran utilidad en pacientes con problemas de hiperplasia endometrial sin atipia, y que produce una regresión a 5 años del 94.8% de pacientes con hiperplasia endometrial sin atipia. Si comparamos con el 84.0% de regresión en la hiperplasia endometrial sin atipia que tenemos con progestágenos orales, llegamos a la conclusión que el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel logra mejores tasas de regresión y menos tasas de histerectomía que aquellas pacientes que recibieron como parte de su tratamiento el uso de progestágenos orales. Por otro lado, hay una diversidad de estudios que nos hablan del efecto benéfico que tiene el uso del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel en aquellas pacientes con sangrado menstrual abundante que tengan una causa indeterminada. Y se llega a la conclusión de que a los 3 meses se reduce en 86% el sangrado, a los 6 meses se reduce en 91% el sangrado, y al año aproximadamente el 97% menos de sangrado en las pacientes que recibieron el tratamiento a base de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Por lo tanto, este dispositivo, dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, se recomienda como una opción de tratamiento de primera línea para mujeres portadoras de sangrado menstrual abundante. Pero no solamente disminuye la cantidad del sangrado, sino también se observa, como en este estudio del año 1990, en que después de 12 meses de tratamiento, o después de 12 meses de haber sido insertado este dispositivo liberador de levonorgestrel en las mujeres, los niveles tanto de hemoglobina como de ferritina, que son las reservas de hierro, van a verse incrementados de una manera sustantiva. Este es un estudio interesante, publicado en el año 2014, en que evalúan, por un lado, el impacto de la anemia y la deficiencia de hierro en la calidad de vida de las mujeres tratadas con sangrado menstrual abundante. Es un estudio multicéntrico.
aleatorizado 1 a 1, esto es una paciente sometida a histerectomía por causa de sangrado menstrual abundante y otra paciente que recibió la aplicación de un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Los criterios o los puntos de estudio eran calidad de vida, ansiedad, depresión, hemoglobina, ferritina y sangrado, pérdida menstrual, pérdida sanguínea menstrual. En lo que respecta a la calidad de vida, se vio que al inicio del estudio, el 27% de las mujeres que entraron al estudio sufrían de anemia por deficiencia de hierro. Y algo importante, el 60%, esto es el doble de pacientes, tenían además deficiencia de hierro. Entonces había más deficiencia de hierro que anemia. Esto es una situación que vemos habitualmente en nuestra práctica diaria. Y se evaluaron los criterios de calidad de vida después de un año y se demostró que después de un año de haber sido sometida al tratamiento, ya sea con la histerectomía o con la aplicación del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, había habido una mejoría significativa en los criterios de desempeño físico, social y la energía. Y no solamente eso, sino también los puntajes de ansiedad y depresión disminuyeron significativamente en anémicas que recibieron comparado con aquellas pacientes no anémicas que también recibieron el tratamiento. Y vemos cómo después de un año de estudio, cómo ha habido una mejoría significativa del nivel de hemoglobina, tanto en las pacientes que fueron sometidas a la histerectomía, como en las pacientes que fueron sometidas a la aplicación del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Este es un estudio interesante que compara la disminución del sangrado en las pacientes con sangrado menstrual abundante, comparando a pacientes que recibieron el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel con aquellas pacientes que recibieron el ácido menfenámico. Recordemos que los AINES son una muy buena alternativa también de manejo para las pacientes con esta condición. Y vemos cómo en aquellas mujeres que recibieron el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel tuvieron una reducción a los 3 meses del 90% del sangrado y a los 6 meses del 96% del sangrado, comparado con las pacientes que recibieron el ácido menfenámico, que tuvieron una disminución del sangrado del 22% a los 3 meses y del 18% a los 6 meses. Llegamos a la conclusión porque el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel produjo mayores y mejores reducciones en todos los parámetros comparado con el ácido menfenámico. También el uso del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel disminuye significativamente el sangrado menstrual a lo largo del tiempo de uso, tanto el sangrado manchado como el sangrado. Esto es un estudio aparecido en el año 2016. Y como habíamos visto en un estudio anterior que revisamos, no solamente mejora la calidad de vida, sino también mejora los niveles tanto de hemoglobina como de ferritina sérica. Y en este estudio también vemos que las pacientes que recibieron este dispositivo disminuyeron en 86% el sangrado al cabo de los 3 meses de aplicado el dispositivo y en el 97% a los 12 meses, notando una mejoría significativa en los valores de hemoglobina comparado con el inicio después de un año, después de 3, 6 meses y un año. Y no solamente el valor de hemoglobina, sino la concentración de ferritina, llegando a la conclusión que el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel reduce eficazmente la menorragia y mejora los niveles de hemoglobina y ferritina sérica en aquellas pacientes que tengan esta condición, incluso en pacientes con miomas uterinos y con adenomiosis. Esta es una revisión de la eficacia de los diversos sistemas
diversas alternativas terapéuticas para el manejo del médico del paciente con sangrado menstrual abundante. Y la efectividad de los tratamientos evaluados en esta revisión de la literatura para reducir esta condición debido a una disfunción endometrial en orden descendente fue la siguiente. El que mejor actividad tuvo fue el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Le siguieron en orden de eficacia los anticonceptivos orales combinados, los hormonales combinados, ya sean orales o transvaginales, el ácido tranexámico y los progestágenos orales de larga duración, más de 3 semanas por ciclo. En estos casos, la reducción de la pérdida sanguínea menstrual lograda con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y con progestágenos orales de corta duración es menos impactante, pero podría ser suficiente para aquellas pacientes con una pérdida sanguínea, digamos, marginalmente mayor, no en pacientes con sangradoras pesadas, sino en aquellas pacientes que tengan una menor pérdida sanguínea. Entonces, en orden de eficacia, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, anticonceptivos orales combinados, ácido benfenámico y el uso de progestágenos orales de larga duración. Y las conclusiones, después de esta presentación, es que el sangrado menstrual abundante es una condición muy frecuente, a menudo subdiagnosticada y por ende, si no la diagnosticamos, tampoco la tratamos. Afecta de manera importante la calidad de vida de la mujer sin considerar el enorme costo financiero para aquella persona que lo padece. El tratamiento va a depender de la causa que origine este sangrado abundante. Pudiera ser quirúrgico en pacientes con una causa orgánica o médico en aquellas pacientes sin una causa orgánica. Dentro de los tratamientos médicos tenemos los no hormonales, los antifibrinolíticos, los AINES, y dentro de los hormonales los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel, los anticonceptivos orales combinados, las píldoras de solo progestinas y los progestágenos orales e inyectables. En el caso particular del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, este es altamente eficaz, con un efecto favorable sobre la calidad de vida y corrección de la anemia, con una muy buena adherencia e incluso más económico y menos riesgoso que tener que recurrir en algunas condiciones a una histerectomía. Una complicación muy frecuente de esta condición es la presencia de anemia por deficiencia de hierro, por lo que es de prioridad fundamental que junto con el tratamiento dirigido a la causa del sangrado es imprescindible también el tratamiento y la corrección de la anemia por deficiencia de hierro o la deficiencia de hierro, que es lo que de una u otra manera va a afectar de manera desfavorable la calidad de vida de la mujer. Bien, agradezco su atención, esto era lo que quería traerles el día de hoy y estoy llano para las preguntas que consideren pertinentes. Yo quisiera hacer un comentario. En realidad, cuando hablamos de tratamiento médico en aquellas pacientes con anticonceptivos combinados, anticonceptivos hormonales combinados, el efecto puede ser adecuado por la vía que los utilicemos, ya sea por la vía oral, ya sea por la vía transdérmica o ya sea por la vía vaginal o la vía parenteral. De esta manera va a haber un efecto favorable en la disminución del sangrado con cualquiera de estas condiciones de anticonceptivos combinados hormonales. Lenita. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ok, gracias doctora Olavide por su brillante exposición. No hay preguntas todavía en la... Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. Lo tengo, doctora Olavide, lo tengo desfasado. No hay preguntas todavía en la... Acá hay una pregunta del doctor Seminario. ¿Qué experiencia con úteros grandes y adenomiósicos?
Con respecto a la pregunta que me haces, el doctor Acalle, el doctor Culinario, en realidad el manejo con el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel puede ser una buena opción, porque de esta manera va a disminuir el volumen de sangrado. Obviamente no es el tratamiento definitivo, quizás en una condición de este tipo una buena alternativa también puede ser un procedimiento quirúrgico. Pero la aplicación del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel puede ser una muy buena opción en este tipo de condiciones. Incluso en algunos casos de miomas uterinos que puedan no deformar de manera muy importante la cavidad uterina, que nos permita una inserción adecuada. Que creo que ahí responde la siguiente la parte de la pregunta de Jaime, ¿no? Mioma cerca del endometrio con respecto a la expulsión del DIU, ¿no? Lo que acabas de contestar, Ricardo. Hay una pregunta de la doctora Flores, si además de la Mirena existe en el mercado algún otro dispositivo similar. Que yo conozca, no. Sé que hay intenciones de traer algunos dispositivos liberadores de levonorgestrel, pero, perdón, sí hay otro dispositivo que es el Jaidez, que es un dispositivo que tiene una cantidad menor de progestaje, de levonorgestrel, o libera una cantidad menor de levonorgestrel comparado con la Mirena. Sabemos, por un lado, que la Mirena dura hasta 5 años y que el otro dispositivo, el Jaidez, es un dispositivo pues, que requiere ser cambiado a los 3 años, ¿no? Sin embargo, la disminución del sangrado no es tan marcada y tan notoria en las pacientes usuarias de Jaidez comparado con las pacientes usuarias de la Mirena. Y también Jaidez había el diámetro un poquitito menor, ¿no? Que era otra Claro. cosa que... acá hay una pregunta desde Guatemala. Nos dicen si qué eficacia tiene Mirena en pacientes jóvenes nulíparas. A ver, en realidad la eficacia de la Mirena desde el punto de vista anticonceptivo es similar en aquellas pacientes nulíparas o en aquellas pacientes multíparas. Lo mismo en lo que es su reducción de la magnitud del sangrado. El tema es que en aquellas pacientes nulíparas la inserción podría ser un poco más incómoda para la mujer. No necesariamente va a ser más incómoda, pero podría ser en ese sentido un poco más incómoda, y no todas las mujeres pues aceptan con facilidad la aplicación de este dispositivo, ¿no? O sea, de una Mirena en una mujer nulípara, pero se puede utilizar, no es una contraindicación. La ventaja del Jaidez es que es más de un diámetro más pequeño, y la inserción para mujeres nulíparas puede ser un poco más confortable. ¿Alguna contraindicación, nos pregunta el doctor Arroyo, en el uso del sistema intrauterino por cirugías uterinas previas? En realidad la única contraindicación que pienso que podría existir es si estamos ante una paciente con síndrome de Asherman y no hemos producido la liberación de las sinequias intrauterinas. Pero si nosotros liberamos las sinequias a través de la aplicación de una histeroscopía, podríamos colocar tranquilamente una Mirena como método anticonceptivo. Quizás en una paciente con síndrome de Asherman pudiera no ser una buena alternativa, porque ahí lo que necesitamos es que el endometrio que hemos liberado al momento de hacer la liberación de las sinequias, necesitamos que este endometrio crezca para que reepitelice, vamos a decir así, la cavidad endometrial, y quizás colocando una Mirena que va a producir al contrario poco crecimiento endometrial pudiera no ser el dispositivo idóneo como para tratar a una paciente con síndrome de Asherman específicamente. En ese caso quizás sea mejor colocar otro tipo de dispositivo para que nos permita que este endometrio pueda crecer y reepitelizar adecuadamente la cavidad endometrial. Acá hay una pregunta, en caso de pólipos, ¿qué manejo se tendrá que realizar hasta la cauterización? Bueno, me imagino no es cauterización, sino hasta la remoción del pólipo. Inserción, ¿no? O la inserción del dispositivo, no sé, ¿no? En realidad, el manejo de los pólipos hoy en día pues es un manejo bastante sencillo a través de la histeroscopía, ya sea oficinal, la histeroscopía en oficina o la histeroscopía pues en el centro quirúrgico.
digamos, es la manera correcta de manejar el pólipo. No creo que sea un tratamiento adecuado para manejar el pólipo colocar un dispositivo intrauterino con estas características, ¿no? El tratamiento del pólipo es la extirpación del pólipo. El doctor Néstor Vega nos pregunta o nos hace un comentario de que la Mirena se podría usar inclusive hasta 8 años, que han prolongado su periodo de utilidad. En realidad no tengo información al respecto, pero va a depender pues mucho de la característica de la mujer. Si yo tengo una mujer de, vamos a decir así, 35 años, que cumplió sus 5 años de Mirena, y necesito pues una buena eficacia anticonceptiva por el tiempo que le queda, probablemente quizás yo recomendaría cambiar el dispositivo. Por otro lado, si tengo una mujer de 45 años o 47 años, en el cual ya se venció el tiempo, entre comillas, 5 años del uso de Mirena, en ella sí pues podría yo sí tranquilamente seguir con ese mismo dispositivo, que si bien pudiera no ser tan eficiente, también tenemos que tener en consideración que la mujer a esta altura de la vida tampoco es tan fértil. Preguntan también la Mirena como causa de infertilidad. Como causa de infertilidad, claro, mientras tenga la Mirena puesta la mujer pues no va a salir embarazada, ¿no? O al retirarla, ¿no? Si hay algún reporte, algo de no existen reportes. Una vez que nosotros retiramos el dispositivo, la mujer a través de su acción hormonal normal, de su ciclo menstrual normal, que por otro lado no se ve alterado con la aplicación de la Mirena, ese endometrio volverá a crecer y volverá, digamos, a volverse a ser receptivo para un embarazo. Si existe algún problema de infertilidad después de retirar la Mirena, probablemente es porque existe alguna otra causa que hay que investigar. También hay una pregunta acerca de uso de Mirena en pacientes con endometriosis o con adenomiosis. Bueno, el tema de la adenomiosis pues ya lo respondimos anteriormente. Y para el caso de las dismenorreas por endometriosis sí también tiene cierta acción favorable la Mirena, ¿no? Pero básicamente la Mirena estaría indicada en aquellas pacientes que tienen pues un problema de sangrado menstrual abundante, amén de la indicación digamos, de control de la natalidad que suele tener este tipo de, digamos, para las pacientes que quieren utilizar o que quieren controlar su natalidad, ¿no? Aunque la charla estaba más dirigida a mujeres jóvenes, también se puede usar en la mujer perimenopáusica, ¿verdad, Ricardo? Definitivamente, la mujer perimenopáusica o digamos, está muy próxima a la menopausia, la gran ventaja que tengamos es que si por alguna razón esta mujer va a requerir de una terapia de reemplazo hormonal, la Mirena va a actuar como el gestágeno que requeriría esta paciente y solamente podríamos administrarle un estrógeno y no tendríamos que darle además, como todavía la paciente posee el útero, no tendríamos que darle además un gestágeno para proteger ese endometrio. La Mirena lo va a proteger. Sí, es un plus que tiene la aplicación de este tipo, de este dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. No sé si hay alguna otra pregunta en la audiencia, mientras te pediría si se podría, por ejemplo, utilizar algún adyuvante para la inserción, uso de misoprostol, 200 microgramos, una hora antes o... O sea, generalmente no es mayor problema poder colocar un dispositivo de estas características en la oficina, en el consultorio. Pero sí, de hecho, van a haber algunas pacientes que tienen el orificio cervical muy cerradito, muy puntiforme. No necesita, o sea, tanto en nulíparas como en mujeres que han tenido bebés. No nos olvidemos que cada vez hacemos más cesáreas y cada vez esos cuellos no están tan distendidos. Dilatados. Exactamente. Entonces, a veces pudiera ser un poco difícil la permeabilización del canal cervical para la aplicación del dispositivo. Entonces, en este caso, la aplicación o el uso del misoprostol nos va a ayudar a que ese cuello pueda estar un poco más, vamos a decir así, dilatable, entre comillas,
que nos permita colocar el dispositivo con mayor facilidad, ¿no? Sí, es una buena política, en algunos casos seleccionados. Rutinariamente no. Rutinariamente esto en realidad no se requiere, ¿no? Pero sí podría ser en algunos casos excepcionales. Claro que sí. Correcto. Claro que sí. No sé si hay algún otro comentario de la audiencia. Una pregunta, mientras tanto, su uso, por ejemplo, en pacientes que tengan antecedentes de tromboembolismo. Bueno, es una excelente alternativa para aquellas mujeres que tengan este antecedente, que en las cuales están contraindicados los anticonceptivos hormonales con estrógenos. Este dispositivo liberador de levonorgestrel nos va a ayudar a manejar adecuadamente el control de la natalidad de estas pacientes sin el riesgo que podría tener el uso de un anticonceptivo a base de estrógenos. Asimismo, en pacientes de pronto con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, algo, Ricardito, en medidas que no se puede usar anticonceptivos con estrógenos. Así igual, es, ¿no? En general, en cualquier indicación o cualquier mujer que tenga contraindicado el uso de estrógenos por A, B, C o Z motivos, obviamente la Mirena, por no poseer un estrógeno, por ser un anticonceptivo liberador de levonorgestrel, es una de las indicaciones o de una de las otras alternativas que podemos utilizar como una anticoncepción segura, eficaz en este grupo de mujeres, ¿no? Hay muchos adolescentes con problemas de sangrado menstrual abundante, nos preguntan, en ellas y concursan con anemia, ¿alguna alternativa para ellas? Creo que es la razón de la charla que... Bueno, definitivamente, ¿no? El grupo de adolescentes, vamos a ver un grupo importante de pacientes que tengan una alteración en la coagulación. No nos olvidemos de la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad bastante común y bastante frecuente, o alguna enfermedad de Glassman, que son alteraciones plaquetarias, que de una u otra manera van a condicionar que este grupo de mujeres tengan un sangrado importante. Entonces en ellas tenemos que manejarlas médicamente de alguna manera, y dentro de estas alternativas podría estar la aplicación de este dispositivo que nos puede ayudar a disminuir la magnitud del sangrado, o utilizar alguna otra alternativa médica como los anticonceptivos orales con ciclo extendido, por ejemplo, que van a tener una muy buena acción en este grupo chiquita, ¿no? ¿Alguna contraindicación en mujeres con mastopatía fibroquística, fibroadenomas o en alguna patología mamaria? Ninguna. A pesar de que los mastólogos son los principales en decirle a las mujeres que no usen nada a base de hormonas. Parece que ellos han sido hechos con un papel cuadriculado, con unos cuadraditos bien chiquitos, porque ellos definitivamente pues no aceptan que sus pacientes reciban ningún tipo de preparado anticonceptivo hormonal, ¿no? Pero no hay ninguna contraindicación. Ahí contesta la pregunta el doctor Soplocuco también. Mujeres con tumoraciones en mama se puede usar Mirena, ¿no? Eso ya lo contestaste. ¿En su relación con cáncer de endometrio? Al contrario, las pacientes, incluso pacientes, o sea, no es un tratamiento para cáncer de endometrio, definitivamente no es un tratamiento, pero es un tratamiento, por ejemplo, que tiene una muy buena acción en pacientes con hiperplasia no atípica, hiperplasia endometrial sin atipia. Es una excelente alternativa de manejo, incluso hay una alta, digamos, eficacia en la reducción del tratamiento al cabo de 5 años. Mirena y cáncer de mama, ¿se puede usar? Buena pregunta. Yo creo que sí, no habría ninguna contraindicación, me parece, porque no estamos utilizando, sobre todo en aquellos tumores que no tengan receptores estrogénicos. Y también acá iría de complemento la pregunta del doctor Néstor Vega. ¿Cuánta progesterona se absorbe por el Mirena? 52 microgramos de levonorgestrel por día. ¿Y alguna otra pregunta o comentario? Y es bien importante lo de la cantidad de levonorgestrel, ¿no, Ricardo? Si uno lo compara, por ejemplo, con lo que uno usa en un anticonceptivo, con lo del levonorgestrel, o con la píldora del Second Day, ¿no? Con el plan B, con el anticonceptivo de emergencia, que son 150
miligramos de golpe, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno utiliza la vía oral, tenemos pues un primer metabolismo hepático que va a disminuir enormemente la cantidad de estas hormonas, no tanto el etiliestradiol en aquellos preparados combinados como los micrometágenos. En este caso es una acción directa a nivel endometrial. Esto no produce una acción sistémica y por lo tanto no hay alteraciones en el normal funcionamiento del ciclo. Sí, porque hay niveles tan bajos como 20 microgramos de levonorgestrel, ¿no? De esos 52 que brinda la Mirena, así es. Pregunta, ya las últimas preguntas, pacientes con quistes y o tumoraciones de ovario, ¿puedes usar Mirena? Se pueden utilizar, pero esto no va a solucionar, a diferencia, por ejemplo, de los anticonceptivos orales, que a veces, entre comillas, los usamos para disminuir los quistes, entre comillas, digo. En realidad lo único que nos permite los anticonceptivos orales es que pase el tiempo y que podamos ver si esta es una lesión funcional o no. En el caso de la Mirena, no va a tener ninguna acción en ese sentido, ni a favor ni en contra. Así que eso va a depender. Sí podría usar. Pienso que podría utilizar, pero no esperemos que el uso del Mirena va a disminuir el quiste. Perfecto. Y pacientes con PTI, púrpura trombocitopénica idiopática, que ya utilizó Mirena sin lograr control del sangrado menstrual, ¿qué recomendarías? Tendríamos que consultar con el hematólogo para ver cómo hacemos para manejar la PTI, porque obviamente la solución del problema de estas pacientes va a ser corregir el problema plaquetario. Así es. Porque correcto. Si ya la Mirena no actuó, tendríamos que eventualmente utilizar algunas otras alternativas, pero las otras alternativas no son tan eficientes desde el punto de vista del control del sangrado. Por eso que lo mejor aquí es el adecuado manejo del problema hematológico de fondo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Olavide, por su brillante, clara exposición, y dejamos a nuestro presidente en la palabra para que dé por concluida la sesión, y yo les agradezco muchísimo la gentileza de haberme invitado. Antonio. Gracias, Elena. Muchísimas gracias, doctora Kay, muchísimas gracias, doctor Olavide, por esta presentación tan clarificadora con respecto a la anticoncepción intrauterina de esta tecnología en una alternativa para reducir el sangrado menstrual abundante. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias al laboratorio Bayer por la auspicio de este módulo 3 del curso de actualización de anticoncepción, y estamos viendo próximamente mañana, justamente, que hay una reunión también extraordinaria sobre anticoncepción, aprovechando justamente con el Día Mundial de la Anticoncepción. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los presentes. Hasta mañana, entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.